En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por vuestra infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 y siguiente. También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado la Calavera, crucificaron a Jesús y a 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En esta primera palabra que cada año nosotros reflexionamos y tomamos como un testamento que Jesús nos deja, y en torno a este año jubilar de la esperanza, nos caería muy bien conocer la verdad. Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de nosotros, por el desconocimiento de la verdad, en primer lugar, hacemos cosas equivocadas, tomamos decisiones equivocadas con nuestra propia vida, dándole un destino, un rumbo distinto al plan de Dios. No solo nosotros, al tomar decisiones de nuestra propia vida, sino también al relacionarlos con los demás. Por el desconocimiento de la verdad, lastimamos, herimos, destruimos a los hermanos. Cuando dice el Evangelio que Jesús estaba ahí en medio de 2 malhechores, representa el bien y el mal, representa la oportunidad de cambio o quedarse ahí. Pero estos 2 hombres, unidos a Jesús, representan toda la humanidad. Cómo nos gusta flagelar, destruir, acabar al otro.
¿Cómo nos creemos dueños de la vida de los demás? Ese es un principio que no admite discusión. La vida es algo sagrado. La vida le pertenece al Señor. Es un regalo, un don que Él nos ha dado. Y nosotros, para poderle dar el verdadero sentido a esa vida, que no caiga en la ignorancia o en las patrañas del maligno, a quien la Biblia llama el príncipe de la mentira, tenemos que ir a los orígenes y partir de ahí. La vida es un regalo de Dios y Dios es el único dueño de la vida. Dios es el creador del hombre y la mujer, e iguales en dignidad y condiciones, igual de derechos y deberes. Somos nosotros, por ese desconocimiento de la verdad, de ese principio, que hemos comenzado a dividirnos, a mandar a unos a un estrato y a otros a otro, a crear condiciones de vida para unos y para otros no, a tener preferencias y comenzar así a autodestruirnos, haciéndonos daño. Por eso, hermanos, hoy debemos luchar contra la ignorancia. Hoy se avanza mucho. Sí, hay cosas que nos deslumbran en el campo de la tecnología. Hay cosas que seguro nosotros los mayores nos queda grande ponernos al nivel del avance científico. Pero eso mismo ha hecho que la verdad se desboque hacia la técnica, hacia lo que llamamos hoy la famosa inteligencia artificial, aquello que deslumbra, pero eso, en lugar de acercarnos al origen, nos distancia de nuestro origen, que la prioridad, lo número uno, lo importante es la persona, el ser humano. Y nos estamos volviendo en contra de nosotros mismos. Hoy se estudia, hoy se analiza, hoy se hacen profesionales, hoy todo el mundo quiere escalar. Pero en ese escalar ha sacado al hombre, a la persona, al ser humano de ese proyecto. Por eso, hermanos, usted y yo, que somos creyentes, que estamos católicos, que aceptamos esa verdad, que diría San Agustín: me creaste para ti, e inquieto está mi corazón, hasta que no descanse en ti, que tenemos que gritarle al mundo que la vida es sagrada, que la persona es sagrada, y que merece respeto, y que no podemos ponerla en la palestra pública, al frente de Raimundo y todo el mundo, para que se burle, para que juegue con ella, para que la pisotee, como Jesús ahí en la cruz, con dos hombres, dos personas, dos historias, dos realidades, que es la realidad de muchos de nosotros también. Dios nos libre, hermano, para que nunca nosotros aplaudamos a aquellos que se han propuesto en denigrar, destruir, acabar con la dignidad de la persona, sea quien sea. Y nosotros la defendemos desde antes de la concepción. Ni siquiera en el momento de la concepción, desde antes. Porque para nosotros la verdad es que somos concebidos en la mente, en el corazón de Dios, antes que en el vientre de las criaturas, por regalo de Dios mismo. Ahí comienza la esperanza. Ahí comienza a florecer una verdadera primavera. Cuando el niño, el joven, la sociedad, el gobierno, las instituciones vuelvan al origen, vuelvan a poner la vida como la única verdad, la persona la única verdad, creada e imagen y semejanza de Dios. Para nosotros que creemos en un solo Dios, el chino, el ruso, el japonés, el gringo, el latinoamericano, el afro, el que sea, el asiático, el que sea, todos somos hijos de Dios.
No sé por qué nos da miedo gritar esa verdad. Y entonces así decimos, los derechos son universales, pero si tienen el principio divino, sagrado. Si los desligamos desde ahí, ya comenzamos a dividirnos. El Papa Francisco nos ha convocado en este año para celebrar el jubileo de la esperanza. Volveremos a tener esperanza, insisto hermano, si partimos de ese principio. No desconozcamos esa verdad. Yo les digo, ustedes se creen, lo aceptan, se consideran de verdad hijos de Dios. Pues a vivir, así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El mayor grado o al único título al que todos tenemos derecho y que nadie nos lo puede quitar es que nos reconozcan y nos llamen de verdad hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados a la perfección, pero en el proyecto del Señor. Y por eso hoy Jesús nos está dando ejemplo, sabiendo que esa multitud lo ha llevado a la cruz y le ha hecho un juicio injusto. Y no solo a él, sino a esos dos hombres también, porque desconocen, le han dado la espalda a Dios, desconocen el proyecto de Dios. Y eso mismo nos puede suceder a nosotros. Yo destruyo al hermano y me dejo destruir cuando me separo de mi origen. No puedo, hermanos, seguir viviendo en esa ignorancia. No puedo. Por eso debemos gritar, insisto, esa verdad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Miremos nomás, y con esto termino, nuestros pueblos, el Pital, el Agrado, estos pueblos vecinos, nuestras pequeñas comunidades. ¿Cómo hemos puesto la dignidad del hombre por debajo? Y más bien priman nuestras ideologías, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros líderes. Y esos gustos, esas ideologías, esos líderes han hecho que muchos de nosotros, siendo bautizados, engendrados ahí en el útero de la iglesia, que es la pila bautismal, hijos de una misma madre, comencemos a destruirnos, a hacernos daño y a lastimarnos y a discriminarnos entre nosotros. No hay derecho, no ese es el camino. Y por eso comienza Jesús en la cruz gritando que necesitamos esa verdad, la única verdad que nos hace libres. Y la verdad comienza perdonando al hermano que por ignorancia nos atropella, que por ignorancia nos quiere destruir, pero que tenemos la obligación de hacerle conocer la verdad para que no siga lastimando, ni se siga lastimando. Porque el Señor claramente nos lo dijo, la verdad nos hará libres. Caminemos en este año jubilar con ese deseo y esa ansia de conocer la verdad de Jesucristo, para que la verdad, el príncipe, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pueda de verdad reinar en nosotros y así se haga realidad en medio de nosotros el reino de justicia, de amor y verdad. Así sea. Así sea. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 39 y siguientes. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Jesús añadió:
Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguen actuando al lado de Jesús estos dos hombres. Uno acepta la verdad, el otro se niega a reconocer la verdad y a seguir en el engaño. Reconoce la verdad el que es consciente que está pagando por los hechos, por lo que ha hecho con su vida, que las decisiones de la persona están cargadas de consecuencias, que no todo es por el azar. Hay responsabilidad ante la vida. Esa responsabilidad que hoy que no queremos asumir al tomar, repito, decisiones en nuestra existencia. El otro, por el contrario, sigue actuando como Poncio Pilato. No asume responsabilidades, se lava las manos. Y hoy estamos en una sociedad que se mueve en esas dos direcciones. Unos que cometen acciones, hechos, no solo los grandes, jóvenes, niños, y comienzan siempre a justificarse. Siempre tienen una respuesta que les garantice que lo que están haciendo es lo correcto, aunque saben que están en el error. Pero no estamos educando para la responsabilidad. Hoy tenemos una sociedad mediocre. ¿Y cómo nos aprovecharía aprender en este camino de esperanza, volver a recuperar este valor grande de la responsabilidad, de la asumir mi vida con todos los desafíos, con todos los retos que se presenten? Necesitamos una educación desde la familia en la responsabilidad, en la verdadera libertad, pero en la responsabilidad. Que el niño aprenda a asumir su vida con ese principio divino, sobrenatural, de ser espiritual, creado para el bien, no para vivir egoístamente, no para crear su propio mundo, sino para transformar el mundo como colaborador del gran creador que dejó desde el Génesis en Adán y Eva: creced, multiplicaos, someted la tierra, poblarla, hacerla fecunda, porque nos creó a imagen y semejanza de Él. Esa es la responsabilidad. Cada uno de nosotros debemos pensar que al partir de este mundo deberíamos dejar esta tierra mejor de la que la encontramos. Solo no podemos. Solo no podemos. Por eso hoy, como aquel ladrón que se arrepiente, que reconoce, aceptemos hoy, en este viernes, mis errores, mis equivocaciones. No nos sigamos haciendo trampa, como decimos. No nos sigamos lastimando. No querramos nosotros tapar el sol con un dedo. Aceptemos esa realidad. Nos equivocamos. Sí la hemos embarrado. Pero me acerco al Señor y le pido a Él que tenga misericordia de mí, que me ha enseñado el camino de la verdad, comenzando por el perdón, perdonándome a mí mismo mis errores, aceptándome como hombre débil, pero haciéndome fuerte al lado de Jesús. Y así se asume la vida, no solamente
como algo meramente material. Ahí nos equivocamos también. La principal motivación para que nosotros asumamos responsablemente nuestra vida y dejemos este mundo mejor de lo que lo encontramos es porque hay un reino, hay una promesa, hay una vida más allá de la muerte. Somos pasajeros. Por tanto, la principal motivación es que cuando estemos donde el Padre, que es el que nos creó, podamos darle parte positiva, como en la parábola de los talentos, al decirle que hemos multiplicado, que hemos avanzado, que hemos recogido toda esa herencia que Él nos dejó y hemos dejado un poco mejor el mundo que cuando nosotros llegamos. Volvamos a esto, hermanos, y nacerá la esperanza. Si no, no nos sigamos equivocando. Este mundo no lo hace mejor la tecnología. Este mundo no lo hace mejor los avances o la mejor forma de vida. Cuando el corazón y la mente del hombre está enfermo, sus intenciones también producen cáncer y acaban con todo. Hay que volver a recuperar al ser humano. Hay que volverle a decir la verdad. Recuerdo cuando hacíamos ese programa de educación en el colegio que el Señor nos dio la gracia de fundar siempre. Quisimos enfocarlo por la educación personalizada. Volver a reencontrarse el hombre consigo mismo. Encontrar sus raíces. No le huya a la verdad. Uno cuando está sin faltar al sigilo sacramental, pero cuando uno atiende en el sacramento de la confesión, que es cuando el hombre se desnuda, no le da miedo, no se esconde como Adán y Eva en el paraíso, no se presentan ante el Señor. A muchos nos cuesta aceptar nuestros errores, aceptar nuestras equivocaciones, y mientras no las aceptemos, no habrá un cambio, no habrá una transformación. Por eso es tan importante esta segunda palabra como la primera. Tú no temes, no te das cuenta, reconoce, hermano, que te has equivocado, vuelve al Señor, vuelve a Él, piensa en lo que Él nos está ofreciendo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy también tú vas a entrar triunfante, porque has entendido el plan de Dios. Y mire lo hermosísimo, hermano. Puedo cambiar, puedo renovarme, puedo transformar, así sea en el último suspiro de mi vida. Pero no dejemos que el maligno se apodere de nuestra mente y nuestro corazón, y en lugar de ser luz, nos volvamos tinieblas. En lugar de transmitir verdades, nos volvamos del camino de la mentira, del engaño, de la confusión. Ahí en la cruz, ahí en el momento cuando ya humanamente no había nada más que hacer, este hombre se da cuenta. Estoy seguro que comenzará a decirse en su interior, se lo diría: tanto tiempo perdido, tantas oportunidades que la vida me ofreció. Hoy tratamos de justificarnos todos, y por eso así no vamos a cambiar. Estamos, hermanos, en este año jubilar. Aceptemos, llenémonos de esperanza y confianza. Aceptemos como este personaje hoy en el Evangelio: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y no nos sigamos haciendo trampa, porque sabemos que de la mentira no se consigue ni se logra nada bueno. Así sea. Así sea. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre:
mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si algo está tan destruido, deteriorado, y que a nivel mundial se sigue atacando por todos los medios, es la familia. La familia como base de la sociedad. Así la ha llamado la Iglesia. Familia, iglesia doméstica. Primera escuela de formación para los hijos, donde se aprenden los valores, los principios. Y por eso, si queremos caminar hacia la esperanza, y si queremos una nueva primavera en esta sociedad, hoy deberíamos de gritar a todas las instituciones del mundo e invitar a la Iglesia Católica para que con mayor énfasis y claridad no crea confusiones en quienes seguimos a Cristo, y llamemos también a la familia con la verdad de Jesucristo, y gritarle a esas instituciones que dicen querer salvar el mundo, querer transformar este mundo, pero destruyendo la base que Jesús dejó, son unos hipócritas. Y hay muchos sistemas educativos que muchos maestros que no obran en el nombre del maestro de los maestros vienen distorsionando la verdad. Aquí hay algo muy hermoso. Como Jesús desde la cruz, al ver a María Santísima, no le dice primero madre, sino mujer. Mujer. Mujer que es signo de valor, de vida, de esperanza, de lucha. Ahí está, y ahí tiene que estar siempre la mujer, que no abandona, que no se deja amedrentar, que no huye, que aunque sabe que sus hijos de una u otra forma le van a causar dolor, no se niega a engendrar la vida, a dar la vida. Se siente orgullosa de ser mujer fecunda, no solo engendrando hijos, sino transmitiendo lo femenino, lo frágil, lo débil, lo hermoso, lo digno que es una mujer. Pero hoy queremos llamar mujer a lo que no es mujer, y desfigurar a la mujer y presentarla con otras cosas que en lugar de engrandecerla, la empequeñecen. ¿Y todo por qué? Porque nosotros también hemos dejado de contemplar esa grandeza. Hemos dejado de darle la dignidad, el puesto que el Señor le dejó. Desde la nueva Eva, María, nueva mujer, nueva humanidad que se engendra en la mujer doncella, inmaculada, pura. No en aquella que se dejó seducir por el poder, por la ambición, que se dejó engañar por el astuto de Satanás, que hoy también quiere hacerlo. Queremos una sociedad nueva. Mujeres, ocupen el puesto, y nosotros los hombres démosle el puesto que le corresponde. Pongámoslas ahí. Aquí no se trata de si ganan más o si ganan menos, o si tienen más espacios de diversión o no. Son equivocaciones que han llevado a autodestruir a la misma mujer. Y el maligno se mete y comienza a acabar, porque también dentro, por eso decía, dentro de la misma Iglesia Católica hay movimientos feministas
que en lugar de elevar la dignidad de la mujer, lo que han hecho es destruirla y acabarla y ponerla en un nuevo orden que no es el orden ni el origen del Señor. Aquí está la primera llamada. Mujer, mujer, ocupe el puesto, recupere. Hace muchos años hubo un encuentro de mujeres que la conferencia episcopal lo programó para descubrir, y vayan ustedes a la Biblia, el papel de la mujer en el plan de salvación. La tarea de la mujer, como Dios desde a Eva, pero luego fue Sara, y comienza y sigue esa lista: Judith, Esther, Noemí, tantas mujeres del Antiguo Testamento, y la plenitud, la perfecta María Santísima. El Señor quiere que ustedes colaboren en su plan, en su tarea. Esa es la misión. No se trata de que se cuelguen ornamentos o que puedan consagrar cuando no se conoce ni se disfruta lo que tenemos, y por eso queremos tener más cuando ni siquiera vivimos lo que tenemos. Por eso, hermanos, hoy en esta palabra, mujer, mujer, llena este mundo de esperanza. Ustedes son únicas y Dios tiene un plan único para ustedes. Ejérzanlo. Yo las invito a las mujeres, vayan, busquen en la Sagrada Escritura el plan, el proyecto de mujer que el Señor les dejó para realizar y transformar este mundo. Pero luego le dice: hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Porque no se puede concebir un hijo sin la mamá. Y podemos decir un hijo sin un hogar, sin los valores que deben adornar el hogar, y seguimos jugando con el matrimonio. Seguimos inventando matrimonio. Seguimos experimentando a jugar a ser padres o madres. Y ahora para un católico es fácil abrirse, separarse, a un hijo independizarse, a un hijo gritar, desobedecer. Se desconoce también: hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice: desde aquella hora el hijo la acogió en su casa, se la llevó para su casa. Y ahí es donde, en el hogar, donde se gesta y se vive y se goza y se disfruta todo esto, hermano. No sé si de pronto podemos caer también nosotros como católicos, como cristianos, que hablamos de esperanza y de un mundo mejor, y de una vez pensamos en las cosas materiales. A mí me encantaban las homilías, los mensajes, las cartas, las encíclicas de San Juan Pablo II, y qué no decir del Papa también, Benedicto XVI. Insistían mucho en la humanidad, en el hombre, en la persona. Al que hay que salvar es al hombre, a la criatura, al ser humano. Y no hay sociedad nueva si no hay hombres nuevos. Y el que hace nuevo al hombre, a la mujer, al hijo, a la familia, es en el proyecto de Dios. ¿Para qué reinventar más cosas? Pongámoslo por obra. Aquí tenemos experiencias en ese mismo campo, como colombianos. Creemos que la fiebre está en la sábana, y a veces cambiamos de presidente, cambiamos de magistrados, cambiamos de alcalde, cambiamos de gobernadores, elegimos y elegimos, pero si no cambia la persona, si no cambia el ser humano, seguimos en las mismas. Queremos cambiar la Constitución, ni siquiera conocemos la que existe. Novicia Vicentina, la Virgen María en 1870 le dijo allá a Santa Catalina Lauré: hay que volver a las fuentes. Retomemos este plan. Yo personalmente así lo veo. No importa que nos quedemos solos, no importa que no nos sigan, pero tenemos que volver a escuchar al Maestro, a Jesús, el enviado de Dios. Tenemos que volver al origen divino de la naturaleza, de la creación, del ser humano, al proyecto de Dios.
es el gran arquitecto, es el que todo lo puede, el que hace nuevo todo. ¿Por qué no seguir sus enseñanzas? Y hoy aquí en la cruz, esta gran verdad que el Señor nos deja, para que nosotros no decaigamos. Y mire lo hermoso, y con esto termino. Desde esa hora, el discípulo se la llevó para su casa. Y por eso el Evangelio de San Juan, que es el discípulo amado, quien se llevó a la Virgen María, está cargado de una ternura, de un amor del buen pastor, de ese hombre que da la vida. ¿Cuánto no aprendió al lado de la Virgen María San Juan? Y nos dejó escrito en sus cartas, nos dejó escrito en el Evangelio, nos dejó escrito en el Apocalipsis, porque tuvo esa oportunidad de saborear las mieles, de disfrutar la maternidad, de vivir en el calor de un hogar, de experimentar la presencia de Dios que no abandona, que no deja solo. En esta palabra, hermanos, en este caminar de la esperanza, en este año jubilar, mujeres están llamadas a ser protagonistas, pero no como el mundo las quiere, no como las ideologías las quiere, y lo mismo los hijos o la familia, sino según el plan de Dios. Así sea. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 33 y siguiente. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un signo importante que nos lo narra el evangelista San Marcos. Es el único que tiene esta palabra consignada en el Santo Evangelio. Aproximándose ya la muerte de Jesús, dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo, el firmamento, se oscureció. Se oscureció. Aquí hemos dicho tantas veces esa frase de Simón Bolívar: temo a los tiranos que no temen a Dios. Hoy el mundo vive en tinieblas. Hoy el mundo está en la oscuridad. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Los dos se van al hoyo. Y muchos de los que aparecen hoy en la sociedad como dirigentes, como nuestros líderes, a quienes ustedes y yo defendemos y ganamos enemigos por estar al lado de ellos, viven en tinieblas, están en tinieblas y nos llevan a las tinieblas. Y por eso hemos creado este caos, esta confusión. Un mundo sin Dios es un mundo que va al fracaso.
unas instituciones sin Dios, un hombre sin Dios, sin la ley de Dios, va a la ruina, se destruye. A Jesús quisieron tildarlo de amigo de Belcebú, porque expulsaba a los demonios. Y Jesús enseguida dice: yo no expulso los demonios con el poder de Belcebú, sino con el poder de Dios, porque todo lo que he recibido de mi Padre lo he transmitido a usted. Y yo he venido como luz del mundo para gritarle, dándole al mundo: Eloí, Eloí, Dios mío, ¿por qué no me ha abandonado? Sino ¿por qué te han abandonado? ¿Por qué te han abandonado? Entreguémosle un vehículo salido, viene nuevecito, entreguémoselo en las manos de una persona que no sabe manejar. ¿Qué le pasa? Pongámosle a un joven a que monte en una moto nuevecita, pero no sabe conducir una moto. Entreguémosle el poder a este mundo, a quienes no temen a Dios, a quienes no siguen la ley de Dios. Sigamos permitiendo, hermanos, sí, que la esperanza del mundo nos llegue de los ricos, nos llegue de los soberbios, nos llegue de los que siembran violencia. Sigamos creyéndole que se justifican en la pobreza y en la desigualdad para hasta seguir creando toda clase de divisiones entre nosotros. No, hermanos, el problema es seguramente que han seguido partidarios de Nietzsche cuando él exclamó, el filósofo: Dios ha muerto. Y muchos de ellos, masones, ateos, falsos creyentes, hipócritas y mentirosos, han asesinado a Dios, han abandonado a Dios y dirigen su vida y quieren que usted y yo la dirijamos también sin Dios. No, hermanos, no sigamos cometiendo el error, porque nunca terminaremos de seguir contemplando tragedias graves, gravísimas en nuestra sociedad. No hablo solamente de tomas guerrilleras, de masacres, de secuestros. No, hoy la violencia se vive en la propia familia. El padre que mata al hijo, el hijo que mata al padre, el padre que viola a la hija, el hijo que se mete con la mamá, con las hermanas, etcétera, en la misma droga. Padres de familia que permiten y que admiten que sus hijos lleguen con cosas robadas a la casa. Hogares sin Dios. Dios no está. Y sabe, a veces, hermano, y hay que decirlo con dolor, aunque llegamos a templos sagrados, catedrales y basílicas, aunque vamos de peregrinación, pareciera que Dios no está ahí, porque nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar al hermano, de relacionarlo con el otro, refleja todo menos que creemos en un Dios, que Dios es el motor, que Dios es el que nos motiva, que Dios es nuestra fuerza y que por eso no lo vamos a abandonar. Él crea. Recuerden ustedes, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo se dirigía a Atenas, esa gran ciudad por excelencia pagana, que tenía altares para todos los dioses. Y cuando llegó al Areópago, ¿qué dijo? Había una frase que decía: al Dios desconocido. En este año de la esperanza, en este año de la peregrinación, en este año en que queremos resucitar de verdad, comprometámonos como San Pablo a hablarle al mundo del Dios desconocido. Mire lo que le dijo el ladrón que había aceptado esa verdad: es que tú no temes a Dios. Tú no temes a Dios. Gritemos esa verdad, digámosla, no seamos más irresponsables, no dejemos levantar a la niñez y a la juventud sin un conocimiento, sin una profundización del misterio de Dios,
del Dios que es amor, del Dios que es misericordia, del Dios que es perdón, pero del Dios que es justo y que da a cada uno según sus acciones. Hoy vivimos eso, hermano. Hoy hay un desconocimiento impresionante y por eso nosotros en el mundo, como monoteístas, que tenemos un solo Dios, que encarnó en su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y que nos dio la fuerza del Espíritu Santo, vivimos confundidos en el mundo. No nos diferenciamos. No nos diferenciamos. Me perdonan la expresión, pero a veces nos va a tocar qué hacer. Como cuando un perro ajeno llega, tenemos también que marcar territorio, marcar una pauta, definirnos. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Hermano, ojalá fueras frío o caliente, pero los tibios los vomito. Y muchos de nosotros prendemos una vela a Dios y otra al demonio, porque estamos jugando. No nos da miedo definirnos, nos da miedo tomar decisiones por el Señor. Y por eso ese clamor de Jesús en la cruz. Se ve abandonado. ¿Qué acababa de hablar Jesús? Que el mismo San Juan lo recoge en el Santo Evangelio. Padre, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Y hoy dice, Padre, ellos me han abandonado, como te han abandonado a ti. Abandonaron la Escritura, abandonaron la tradición, abandonaron el culto. Y hoy al que tú has enviado para que les abra y les abra los ojos y le muestre la verdad, mire dónde me tiene. No solo te han abandonado a ti, sino también a mí. Por eso, hermanos, humildemente, comprometámonos desde nuestra poca verdad, pero de nuestra gran experiencia, a transmitir al mundo esa verdad de Dios. No ahorremos esfuerzos. Bien lo decía el Papa Francisco, la mayor miseria de la humanidad no está en los bolsillos, ni en las billeteras, ni en los bancos, sino en la mente y en el corazón, porque miserable es aquel que no tiene a Dios en su vida. Y de esa miseria muchos están muriendo, porque es consecuencia del olvido de Dios, que nos ha llevado a no reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Padre. Que el Señor nos dé la gracia, la fuerza y la luz necesaria y la convicción profunda para que esta verdad, como meditamos el domingo pasado en el Evangelio, cuando le pedían que esos niños se callaran, ¿qué dijo Jesús? Déjenlos, que si los hombres y los niños se callan, gritarán las piedras. Esta es una verdad que no se puede ocultar. La verdad de Dios, el proyecto de Dios para la humanidad, que hoy desafortunadamente ha sido desplazado por la soberbia, la prepotencia y el orgullo de algunos líderes mundiales y de cuantos más que lo siguen en sus tareas, no de hacer la voluntad de Dios, sino de imponer sus caprichos y sus afanes de riqueza y de poder y de soberbia. Así sea. Así sea. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 28 y siguientes. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo, hermanos, con este pequeño recorrido en el camino de la esperanza, en esta quinta palabra
nosotros la podemos muy perfectamente unirla, relacionarla con las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor dice: felices los que tienen sed de justicia. Y necesitamos ser hombres justos. Tengo sed. Y la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. La justicia tiene que ser para todos, comenzando por darle lo que decíamos en la primera palabra, el puesto que le corresponde a cada ser humano, a cada persona. Yo no tengo por qué comenzar a tener preferencia, y necesitamos instituciones que ejerzan la justicia, pero una justicia que promueva la dignidad, una justicia que busque el bien común, no una justicia que satisfaga los deseos de venganza, de odio y de revancha de algunos pocos, o una justicia que venga a favorecer los intereses de los amigos de quienes ejercen supuestamente la justicia en nuestra nación y en el mundo entero. Por eso, hermanos, tengo sed. Y hablemos de esto, hermano. Hoy Jesús tiene sed. Lo meditábamos esta tarde en la adoración de la Santa Cruz. Es justo, hermano, que seas compasivo contigo mismo. El Señor tiene sed de gente que se ame, que se valore, que se respete, que se dé el puesto que le corresponde, que no viva al vaivén de la vida para agradar a los demás, para complacer a los demás, perdiendo su dignidad. El Señor tiene sed de un hombre y una mujer, como los creó varón y hembra. Hombre y mujer los creó con esa dignidad, con esa responsabilidad, con alma, con cuerpo, con voluntad, con inteligencia, para que usted y yo no seamos esclavos de lo que la sociedad nos presenta. Por ahí comienza la justicia. Justicia que usted y yo nos capacitemos, amemos la verdad, caminemos en la verdad, se nos diga la verdad, nos hablen con la verdad y nos amen de verdad. Exijamos el consumo que se deja arrastrar por unas ideologías que en lugar de elevarlo, lo que hacen es disminuirlo. El Señor tiene sed de un papá y una mamá que de verdad se amen, se respeten, se valoren. Tiene sed de ese hombre que es capaz de reconocer el don de entrega de su compañera, de su compañero de camino, y que por nada del mundo va a jugar con los sentimientos de esa persona, que por nada del mundo va a permitir que a esa persona se le menosprecie, se le reduzca a la mínima expresión, se juegue con ella. El Señor tiene sed de hombres, de hijos caritativos, cariñosos, que no se avergüencen de sus viejos, que no huyan de la familia, que prefieran el hogar antes que a los amigos. El Señor tiene sed de hijos como fue su Hijo Jesucristo, que a los 30 años aún vivía sometido a la autoridad de papá y mamá en el taller de Nazaret, que crecía en dignidad, que crecía en sabiduría, que crecía en conocimiento, que crecía en temor de Dios. Hoy el mundo está reclamando esos jóvenes, sed de esos jóvenes constructores, no destructores.
Esos jóvenes que tengan personalidad, que no se odio, que con rencor, que con el dinero fácil van a ser felices. No, hermanos. Meditamos el Evangelio de San Juan y se nos habla del encuentro con la samaritana. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer? El que beba de esta agua nunca más va a tener sed. Yo soy la fuente del agua viva. El Señor quiere de verdad que saciemos la sed que este mundo nos ha dejado, pero en Él. Y por eso termino aquí también. El Señor hoy nos lo reclama, hermano. Tiene sed de cristianos más y más eucarísticos, más amantes de la Eucaristía, más devoradores de sagrario. Tiene sed de hombres más reflexivos, que mediten, que profundicen, que profundicemos, que meditemos, que nos saciemos ante Jesús Eucaristía y que le demos ahí ese grado alto de dignidad, lo sagrado, lo más grande que nosotros tenemos, donde más cerca está de Él, de nosotros, en el sagrario. Tiene sed porque ahí es la fuente donde nosotros podemos calmar nuestra sed y ayudar a calmar la sed de los demás, porque es pura utopía barata pretender dar a los demás lo que nosotros no tenemos. Así sea. Así sea. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta sexta palabra, Jesús presenta al Padre su obra y le está diciendo: Padre, todo lo he cumplido. Hasta el último momento, todo lo he cumplido. Todo está cumplido. No me guardé nada, me entregué sin reservas. Pero para llegar ahí, a ese punto, nos narra la Sagrada Escritura que Jesús con frecuencia se retiraba al monte a orar, a hablar con el Padre. Y siempre que hacía un milagro para manifestar el poder y la gloria de Dios, oraba al Padre. Y terminado el milagro, se retiraba a orar. Y cuando llegó el momento en que los judíos comenzaron, y los sumos sacerdotes, los fariseos y los letrados, a juzgarlo y a señalarlo, no retrocedía. Por el contrario, se afirmaba más en su misión. Y les decía: yo no hablo por cuenta propia. Todo lo que les comunico se lo he escuchado a mi Padre. Yo vengo del Padre y estoy para hacer la voluntad del Padre. Y eso le acarreó el título de blasfemo, porque se atrevió a llamar a Dios Padre. Y por eso decían el reo de muerte. E incluso cuando se dirigía a las autoridades, ellos le decían: diciendo esto, nos ofende, nos lastima. Y Jesús no retrocede. Aún más dice: ustedes hipócritas, fariseos, que cuelgan leyes, normas, cargas pesadas sobre los hombros
de los demás, pero no están dispuestos a empujar con un dedo. Miren, hermanos, aquí en la tierra, en el paso de Jesús por este mundo, no se le escapó ni uno solo. A todos les dijo, como nos dice hoy, la verdad. No importaba si fuera de alto rango o fuera un humilde. A todos, porque vino a hacer la voluntad del Padre. Ese es nuestro reto. El problema es que nosotros primero hemos abandonado la oración. No hay encuentro con Dios. No buscamos la voluntad de Dios. Venimos a orar, a pedir, a llorarle, a clamarle, pero no a escucharle. Hay que volver a escuchar. Y en eso también el Papa Francisco nos habla mucho del apostolado de la oreja. Hay que aprender a escuchar primero a Dios. ¿Cómo usted, papá y mamá, hoy puede decir, si hoy muero, si el Señor me llama hoy, puedo decirle, he cumplido? Busque en la Sagrada Escritura cómo debe ser un papá y una mamá, cómo ejerce la maternidad y la paternidad según el mandato divino, cómo deben ser como esposos según el mandato divino. Obedézcanle a Él y no se van a equivocar. Yo también debo buscar en la Sagrada Escritura, carta a los Hebreos, el Santo Evangelio de manera especial, las palabras de Jesús cuando se reunía con sus discípulos y cuando les dio el mandato y les dio el poder y la autoridad para servir, para ser el último. Debo buscar en la palabra de Dios, en sus propias palabras, no en las falsas interpretaciones que muchos quieren hacer hoy. Busquemos ahí cómo un hijo puede decir, he cumplido. Si hoy el Señor me llama, he cumplido como hijo, como estudiante o como profesional, porque me dejé iluminar por la palabra de Dios, que comienza diciendo, el que honra a padre y madre tendrá larga vida. Hijo, nunca desesperes a tu padre, nunca lo abochornes, y aunque seas viejo, nunca lo abandones. Tenle paciencia. Es que es ahí, hermano. Es fácil decir, todo está cumplido si seguimos la corriente que el mundo nos ofrece. Pero para poder llegar a la casa del Padre, de donde usted y yo hemos venido, en el corazón de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Él como Jesús nos lo enseñó. Así podremos cumplir. Un profesional puede decir, todo está cumplido. Voy, medito, interiorizo las parábolas de los talentos, interiorizo las bienaventuranzas. Voy y leo el Evangelio último, todos nosotros, de San Mateo. En el día del juicio final, separará a las ovejas de las cabritas y le dirá, venid a mi derecha, tuve hambre, me dice de comer, etcétera, etcétera, según el plan de Dios. Hoy Jesús nos está diciendo, Padre, todo está cumplido. No se reservó absolutamente nada. No retrocedió. Y lo hemos meditado mucho estos días. No retrocedió. ¿Por qué nos da miedo entonces hablar de la verdad de Jesús? Hermanos, es para meterle más muela. En serio. Hogares sin Dios. Bautizados sin Dios. Cristianos que parecemos paganos. Esa mentalidad que tenemos, no de cristianos, sino de paganos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, la cobardía que sentimos. Nos da miedo enfrentarle a aquel que nos vende la mentira como verdad, aquel que nos quiere engañar. Nos volvimos perros mudos, nos lavamos las manos,
nos hacemos a un lado. Eso no fue el mensaje. Jesús que nos dijo, yo les he dado ejemplo. Lo meditábamos ayer en el lavatorio de los pies, para que ustedes hagan lo mismo. Yo les di ejemplo. Y por eso hoy en la pasión del Señor, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la carta a los Hebreos dice que Jesús, sufriendo, aprendió a obedecer, que Él cargó sobre sus hombros nuestros pecados. Él supo serse solidario. Así se pasa en este mundo. Así tenemos que pasar por este mundo. Aquí hemos venido para hacer la voluntad del Padre, para que cuando lleguemos al encuentro con el Señor, también se nos pueda decir, siervo bueno y fiel, entra al reino de los cielos. Entra al reino de los cielos, porque esa es nuestra meta. En ti vivimos, nos movemos y existimos. En Él creemos y a Él esperamos. Hemos venido del Padre y al Padre tenemos que volver. Con las manos llenas de obras, con las manos llenas porque hemos hecho la voluntad del Padre. Así sea. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 44 y siguientes. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo, de veras, este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando celebramos, y ya en 50 días, después de la Pascua, celebramos nosotros la solemnidad de Pentecostés, terminando así este hermoso tiempo pascual. Y ahí nosotros recitamos la secuencia de manera especial al Espíritu Santo. Y en la oración al Espíritu Santo le decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y renueva o repuebla la faz de la tierra. Pero en la secuencia decimos, ¿qué vacío hay en el hombre si le falta el aliento? Y hoy Jesús, en este último suspiro, esta última palabra, nos está indicando el camino más acertado para tener éxito en esta vida y que podamos aspirar a la eterna. Y es encomendar toda nuestra vida, todas nuestras decisiones a la luz del Espíritu Santo. Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu, lo que verdaderamente vive. Jesús nos había dicho, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle miedo a los que matan el espíritu. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Nosotros somos hombres espirituales. Dejemos que sea el Espíritu de Dios el que gobierne, se mueva dentro de nosotros y nos empuje y nos motive y nos dé el aliento para cuando veamos que ya no tenemos fuerza, que queremos tirar la toalla en nuestras responsabilidades, que queremos salir huyendo, cuando vemos que las nubes oscuras se posan sobre nuestra vida y nuestras familias, cuando no vemos salida a situaciones adversas, hay que pedir al Espíritu Santo. Hay que encomendarnos al Dios del Espíritu, que hace nuevo todo, que regenera, que da vida, que resucita, que sale del polvo, que hace como en el profeta Ezequiel, darle vida a esos huesos secos, a esos músculos que aunque están fornidos, no se podían mover. Que sea el Espíritu del Señor el que empuje este mundo. Que el Espíritu del Señor llene nuestra vida, nuestros hogares, nuestros ambientes. Hay que pedirlo. Tengo en mi mente esa entrada gloriosa, victoriosa, que no le tembló la voz a San Juan Pablo II cuando llegó a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, y ahí le habló a los grandes mandatarios del mundo. Fue ovacionado, aplaudido, pero si el corazón del hombre se vuelve duro, por mucho que le hablemos, si no dejamos que el Espíritu Santo de verdad toque nuestras entrañas, esas palabras se las llevará el viento y no producirán lo que debe producir el fruto del Espíritu en nosotros. Marchamos en el año jubilar. Ustedes y yo soñamos con un cielo nuevo, una tierra nueva. Queremos una primavera. Estamos cansados de violencia, de divisiones, de mucha injusticia. Y para eso necesitamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, sea el que de verdad oriente, ilumine a quienes tienen el poder. No pensemos solamente en lo grande, en lo pequeño. A mí siempre me gusta aterrizar en la familia. Papá, mamá, hijos, familia, tomen decisiones, pero siempre iluminados por el Espíritu de Dios. Siempre sea para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para dirigirnos según el camino de Dios. Y verá que vamos a tener éxito. Hoy nos dice el texto, muchos de los que estaban ahí se fueron dando golpes de pecho. Ya no nos demos más golpes de pecho. Ya no más lamentos. Comencemos. Es el momento de actuar. Comencemos por nosotros mismos. Desde esta misma noche. Abramos nuestra mente, nuestro corazón. Volvamos a creer. Volvamos a soñar. Nosotros creemos en un Dios de vivos, no de muertos. Nos dirá en la vigilia pascual. Si Dios no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Gálatas 5:19, ahí está la prueba. Gálatas 5:19, ¿cuáles son las obras de la carne? Cuando es la materia la que mueve el mundo, la persona. Dice envidia, rencores, borracheras, orgías, toda clase de división. Esos son los frutos de la carne. Pero los frutos del Espíritu, mismo Gálatas 5:24. Amabilidad, bondad, dominio de sí mismo, sencillez, humildad, todo eso que nos da el Espíritu. Armonía. Ustedes y yo humildemente lo decimos. A esta persona le falta espíritu. A esto le falta espíritu, esto le falta vida. Porque estamos vacíos. No nos dejamos llenar de Él. No nos dejamos atrapar por Él. Por eso cuando Jesús dice hoy, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya nada de estas cosas materiales
Ya nada de aquí me detiene. Nada, absolutamente nada. Comenzamos a vaciarnos de nosotros mismos. En serio, hermanos, vaciémonos de nosotros y llenémonos de Dios y encomendemos nuestra propia vida, la vida de sus hijos, la vida familiar, la vida empresarial, laboral, que sea el Espíritu del Señor que lo conduzca. Qué bueno, Dios mío, concédenos que el próximo lunes o martes, cuando lleguemos al colegio, lleguemos a las alcaldías, a los al consejo, a las asambleas, al Senado, a la Cámara, a los magistrados, a la presidencia de la República, que ese Espíritu del Señor vaya y saque todas esas tinieblas, toda esa división en todas esas instituciones, en nuestros propios hogares. Que el Espíritu del Señor repueble, renueve, transforme, y que nosotros los seres humanos, con humildad y sencillez, podamos decirle: nos equivocamos, Señor. Quisimos hacer un mundo, mi mundo sin ti, y fue inútil. Como San Agustín, luché contra Dios y Dios me venció. Que hoy dejemos de verdad actuar al Señor en nuestra vida, para que la esperanza que viene del Señor no sea una frase de cajón, sea una realidad encarnada en la vida de cada uno de nosotros, para que a través de nosotros otros crean, como usted y yo creemos en el Señor, y dejemos este mundo mejor de lo que lo encontramos. Como te dijimos en la primera palabra, busquemos la verdad, y la verdad es Cristo, y esa verdad nos hará libres. Así sea.